Buenos días a todos. Empezamos tema nuevo, muy importante y afianzando conocimientos para seguir aprendiendo muchísimo, ¿vale? Bueno, vamos con las integrales. Os acabo de pasar unos apuntes que o bien lo pasáis, que son muy cortitos, o bien lo imprimís, pero necesitáis tenerlo porque es donde están la tabla de las integrales que nosotros vamos a utilizar. Esas integrales se pueden convertir en otras más y se pueden encontrar muchas más integrales dentro de esa tabla que yo os he dado. Pero yo os he proporcionado las que creo que son indispensables y a partir de esas podemos calcular cualquier integral de cualquier función, ¿vale? Voy a empezar por la primera, que dice que la integral de una función elevada a una potencia n por la derivada de esa función es igual a la función elevado a n más 1 dividido entre n más 1 más una constante c. Bueno, aparentemente os puede resultar como una fórmula un poco así como extraña, pero os aseguro que es una fórmula que tiene un significado absoluto. Luego ya cuando demos las integrales definidas entraremos en el concepto de integral. Ahora solo vamos a aprender la mecánica del proceso de su cálculo, ¿vale? Si yo me remonto a lo que es una derivada y digo, por ejemplo, tengo esta función 5x a la cuarta y quiero derivarla. ¿Yo qué hago? Digo f' de x es igual a 5 por 4 por x elevado a 4 menos 1, ¿verdad? O sea, he multiplicado por la n y a la n le he restado 1. Pues si os dais cuenta en la integral hago lo contrario. A la n le sumo 1 y en vez de multiplicarlo lo divido. ¿Veis? Aquí he puesto el 4 multiplicando y aquí hubiera puesto el 4 dividiendo. Es decir, si yo por ejemplo hago la integral de x a la cuarta diferencial de x, según esta expresión, ¿qué es f de x? F de x es x, ¿verdad? Esto sería f de x. A ver, esto se complica muchísimo más, entonces vamos a ir siempre en orden creciente de dificultad. ¿Qué sería este 4? Este 4 es la n, ¿verdad? Bien, ¿qué sería f'? Pues si f de x es la x, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí fuera para que vosotros lo podáis ir comprendiendo. F' de x sería 1, entonces también está dentro de la integral, ¿verdad? Una vez que veo que tengo todos los términos, una f, una n y la derivada de lo que yo he dicho que se llama f, ya puedo aplicar esta fórmula. Entonces, si aplico esta fórmula, ¿qué tengo que hacer? Pues sería x elevado a n más 1, que es 5, partido de 5, más una constante c. ¿Por qué es más una constante c? Pues por lo siguiente. Cuando yo hago una derivada de una función, imaginad, voy a volver a poner la misma. Y esta función está formada también por un término constante, por ejemplo, 7. Si yo derivo, evidentemente me queda 20x al cubo y la derivada de 7 es 0, ¿verdad? Entonces, como al integral, en los apuntes ya os he dicho que integrar es lo contrario de derivar, pensando que puedo tener una integral que proviene de una función que al derivar una constante ha sido 0, mirad, yo si ahora derivo esta esta función, ¿vale? Fijaos, el 20 es una constante, entonces como es una constante que multiplica una función, yo lo puedo sacar fuera de la integral, ¿verdad? Bien, y ya me ha quedado una integral que sería x, sería f de x según esta fórmula de aquí arriba, ¿verdad? N sería el 3. Entonces, ¿cuál sería la integral de esta función? El 20 lo sigo poniendo, ¿vale? Como f es x, f' es 1 y también estaría, ¿vale? Para poder aplicar esta fórmula. Entonces sería el 20, que lo dejo porque es una constante y multiplica, x, n más 1, 4, dividido entre n más 1, 4, ¿verdad? O sea que esto es 20 entre 4 es 5x a la cuarta, ¿cierto? Pero no me aparece el 7. ¿Por qué no me aparece el 7? Porque cuando yo he derivado ha desaparecido. Entonces nosotros para evitar que hubiera podido haber un número y nosotros al derivar
lo hubiéramos convertido en 0, siempre cuando integramos vamos a añadir una constante c. Si vosotros os dais cuenta en todos los ejercicios, en todos los apuntes, perdón, de todas las fórmulas, de todas las integrales que os he puesto, 9 fórmulas, entonces aparece un más c. Y ese más c significa que al derivar he podido convertir en 0 una función que tenía una constante. Y al integrar, que es lo contrario, tengo